¿Te vas a casar? ¿Tienes un compromiso? ¿Una boda? ¿Una comunión? ¿Y necesitas un fotógrafo o alguien que filme ese maravilloso día? Pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982. Alégrame el día. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Alégrame el dia amb un servidor, en Josep García. I aquí estem en un nou episodi amb tots vosaltres aquí a la ràdio, en Ràdio Despí, aquí doncs per gaudir d'un programa més amb tots vosaltres. I avui farem una mica memòria del que va ser el dia de Sant Jordi, ja que passarem una entrevista que van gravar el diumenge 23 amb en Carlos Villarrubia, un home de la casa, un home de la ràdio, un home de Sant Joan d'Espí. Però abans de res anem a llegir un fragment del llibre que va presentar a Sant Jordi, un fragment de Barceloca, el seu nou llibre que podreu trobar a la col·lecció Basalto i que és de Ediciones Dédalo. Doncs anem a escoltar un fragment de Barceloca. Baila, baila, Barceloca. Habito el cielo de mis cielos, la vida plena a punto de caramelo. Subo a mi alma golondrina y silueteo la ciudad que tanto quiero. Con 1000 gaviotas yo planeo els terrats, las azoteas de mi ensueño. Ropa tendida al tiempo nuevo. Barcelona, pista de aterrizaje para mi punto cero. Si en París un día me veo, si por Lima devaneo, siempre añoro un buen rambleo. El rondar, rondeo. San Antonio el paralelo, Cambruixa o Sant Andreu en juego. Al rumbear, soy mensajero de vanguardias y noticieros. Arlequín yo me confieso, siempre dado a los excesos si es que de cariño hablamos, si es que el sol Sulet me ha dado vía libre para ser embajador del planeta Alegría. De luz de gas, tabú, bikini al paraguas de la más bella utopía. A tu playa, ciudad de millones de ciudades, mis padres llegaron, cada quien con su maleta de ensueños. Otra en Shanghái, caminos desde Galicia, Euskadi, Zaragoza, en rutas de magisterio itinerante. Soportales y corredoiras se cruzaron en un tranvía en línea al Poplanou, mucho antes de la era BCN Hop, y un amor de maravillas del humilde y generoso galán y la jovial y enérgica modistilla. Cruce mágico, bendecido, seguro por el Cristo del Tibidabo, idilio arropado,
desde Ruller de Flor a Córcega, Enric Granados. Baila, baila Barceloca, tanto si suena como si aún callan los tambores. Baila, mi amor ciudad, en red de corazones. Paseo con Alejandra o Silvia el paralelo. Exploro Blasco de Garay el surtidor, con Patricia y el periódico de Cataluña. Dime tú, cielo de mis nubes de colores, si nacer aquí, si crecer en ti, no es recibir el privilegio de los más lindos amores. Cuando me vaya, que no me iré. Cuando me esfume, que siempre me personaré. Apuesto que en el Zúrich, el Alegría o el Versalles, alguien brindará por este viajero emocional. Cuando me apague, que siempre en la oscuridad me encenderé. Cuando me fugue, no dudes que eternamente sabrás encontrarme en tu luz de luces, en tus playas de renovadas pasiones. Sí, 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 baila, baila Barceloca. Jo crec que és un text preciós i molt melòdic, molt melòdic. I sabreu per què és tan melòdic en quan escolteu la entrevista que li van fer en el stand, es van desplaçar fora de l'estand, ell es va conduir fora de l'estand, per una mica de pudor envers el resta d'escriptors, companys que allí hi havien, per no ser l'únic al que entrevistàvem, no? Per no molestar, perquè és un home que escriu, i repeteixo, és un home, perquè per davant d'escriptor, per davant de home de la ràdio, per davant d'home del món visual, del món audiovisual, ja que ha estat un gran creador en el món de l'audiovisual. Per davant de tot d'això, per davant de tot, és un home i una persona molt, molt humana i carismàtica. Endavant amb l'entrevista que li van fer el dia 23, diumenge 23 d'abril de l'any 2023, amb en Carlos Villarrubia. Buenos días, hoy estamos aquí, Radio Despí, entrevistando a Carlos Villarrubia, uno de nuestros grandes escritores, colaboradores, hombre universal, de la casa, y de la casa, o sea, ya he dicho colaborador de la casa, porque tiene su programa A Pura Alma, que es una delicia verlo. Bueno, los que lo seguís ya lo sabéis, y estamos porque está en su firma de libros de su nuevo libro, su nueva novela, Barceloca, que aún no he leído, pero voy a leer evidentemente. ¿Cómo surge Barceloca? Barceloca surge precisamente de ese input en las venas que da el haber nacido en esta ciudad, que es alegre, que se incendia en pasiones y que ahora está un poco dormida, como con un somnífero, ¿no? Muy oficial, muy oficialista. Casi es una ciudad secuestrada en parte, porque sigue teniendo un tejido civil fantástico vinculado a la alegría. Por eso las páginas de Barceloca, por eso es el nombre de Barceloca, viene toda esa vitalidad, ese ritmo, desde las maracas de Machín, los cuplés del paralelo, hasta el rock layetano, hasta toda la movida cultural de la literatura hispanoamericana, latinoamericana, que creció aquí, como sabes. Todas esas ramas de ese árbol, de esa gran secuoya anímica que ha sido siempre Barcelona, se ramifican y aparecen en cada rama todo esto. Es verdad que se han intentado desde todos los puntos, de todas las élites, se ha intentado tanto desde fuera como desde aquí dentro, e incluso desde la no Cataluña, de la Cataluña más del exterior, no metropolitana,
ir cortando las ramas, pero es tan fuerte, por eso en la portada veréis que se incendia un poco la pasión, se levanta ese incendio, es un incendio aguado, que quiere decir que tiene fuego, pero no te va a quemar, te va a impulsar a que te mueves, a que recuperes esa alma activa que necesitamos recuperar todos en esta Barcelona, que tanto nos une, de la diversidad, de tantas lenguas, de tantas culturas, que en el fondo es la misma cultura de la hermandad del cariño, que es la que ha hecho crecer a este mundo, ¿no? Y a esta sociedad, ¿no? Es una novela, Bueno, es un género de géneros, es decir, a mí me gusta, vengo de lo que es la escritura visual y el trabajar con los ritmos, tanto lo que es para el cine, televisión, las canciones. Entonces me gusta lo que decía el maestro Vázquez Montalbán, hacer género de género, romper. Hay texto narrativo mezclado con letras de canción, mezclado con secuencias poéticas, la prosa es poética, muchas veces casi la puedes ir cantando, es como si la fueres ir cantando, porque siempre me gusta tener que tenga ese ritmo interno, un poco como homenaje siempre al maestro Lorca, ¿no? Que nos mira desde los cielos, ¿no? Que siempre le decía, las palabras tienen que sonar, las palabras tienen que leerse en voz alta para que tengan esa sonoridad y entren en el corazón, y no tanto digan aquello que teóricamente dicen, sino que produzcan una actividad emocional dentro de ti que haga que tú te muevas, que te remuevas, que después de leer un texto, sobre todo, que siempre recomiendo leer los textos en voz alta, por las cuestiones de memoria además, tú te renueves, tú te actives, tú te sientas mejor. Sí, es que yo es lo que he contemplado en tus escritos, que es poesía en prosa, y además en plan, por poner algún estilo, impresionista. Sí, porque creo que hoy ya no se puede escribir, cada uno puede escribir como quiera, ¿no? Pero no se puede escribir como se escribía en el siglo XIX, el siglo XX. Tienes que hacer como flashes. Tenemos que aprender también de los lenguajes de Internet y de la gente a la que nos dirigimos. Tienes que escribir casi como en fragmentos, como en impresiones, como tú bien dices, sobre todo para no cerrar el discurso, para que la literatura tenga, que sea como un pinchacito leve, aunque te produzca un poquito de sangre, un poquito, simplemente te quite ese granito de pus que tiene todas tus preocupaciones, que tiene todo el velo que produce el contacto de la realidad, y llegues a algo más, o sea, atravieses ese umbral, y eso se consigue también a través de esas secuencias rítmicas, que es jugar un poco con los estados de ánimo, como tú bien dices, la prosa poética. Eso se empezó a hacer ya hace bastante tiempo. Por ejemplo, si te fijas, el maestro Italo Calvino lo hacía en Las ciudades invisibles. Bueno, hay que ir aprendiendo de todo eso, ser sintético, esencial, llegar al corazón, muchas veces prescindir del efecto de lucirse, o sea, del detallismo de lucirte para que eso quede más bonito, ¿no? Como se diría en el toreo, adornarse en la suerte, para llegar directamente al corazón, para estar ahí y fomentar todo, ¿no? O sea, que eres un escritor, digamos, como diría el maestro Machado en alguna ocasión, casi, cuando habla de su muerte, dice: me gustaría irme casi desnudo como los hijos de la mar. En este aspecto vas desnudando tu estilo e intentar ser... Tú que me has hecho excelentes entrevistas en tu programa, con María, con otra escritora, con Meneses, en esos diálogos, bueno, que les ha gustado cantidad de gente, ¿no? En YouTube, que luego se colocan, verás que poquito a poco va perdiendo uno sus vergüenzas y va enseñándose. No con la cosa... falta de pudor de los detalles insignificantes, sino de aquello que es esencial, porque en ese proceso yo también me ayudo, yo también hago mi terapia personal, yo también consigo valor para afrontar los problemas de la vida compartiendo con cariño las cosas, ¿no? Con ese valor, con esa fuerza es donde yo consigo también mejorar. He comprobado que si tengo una preocupación, un pequeño dolor, en vez de somatizarlo y meterme dentro y meterme en una especie de escuela filosófica de andar debatiéndome, lo que he de hacer fundamentalmente es compartirlo, airearlo. Compartirlo, al airearlo, el problema no se va a solidificar, no voy a gangrenarme, ¿eh? Si me tienen que operar ya vendrá la UBI móvil, para acabar realmente, definitivamente conmigo, o darme la asistencia necesaria, pero por lo menos expondré lo que tengo, porque en el momento que te encierras, yo digo en una letra de canción reciente, abre tu ventana, porque respirar aire viciado te va a ahogar, ¿no? No te aliviará las penas respirar aire viciado, ¿eh? La pena se diluye cuando la metes en el océano, se junta con otras penas y curiosamente
transforma hasta árboles o digamos casi helechos esos fantásticos o posidonias oceánicas bellas, ¿no? Aquello que en principio es un dolor, aquello que en principio es algo que te ha entrado o una bofetada del destino, se transforma en una potencia, una pértiga para poder saltar, ¿no? Eso decía el maestro filosófico Bergson, decía esa fuerza retroprogresiva de poder avanzar, de poder lanzarse, es decir, como cuando tú tensas una flecha, a veces el destino hay que procurar que no se rompa el arco, ¿no? Para salir luego proyectado hacia el exterior con más fuerza. Volviendo un poquito a tu estilo y a tu manera de escribir, ¿tú cuando escribes te lees en voz alta para ver el ritmo que lleva la prosa? Exacto. Yo muchas veces canto lo que escribo. O sea, cantas. Canto lo que escribo. Es decir, eso lo he aprendido de trabajar con los ritmos y me doy cuenta que entonces el tirón de lo que escribes, se tira como el hilo, como se deshilacha el hilo y aquello tiene otra secuencia. El cantarlo me da al escucharlo las palabras que suenan mal. Es decir, hay palabras que pueden ser muy bonitas literariamente, pero que te son realmente genuflexión. Pues ese produce un ahogo, ¿eh? Y yo intento buscar en lo que es la escritura una descompresión. Imagínate, como si fuera una literatura desfibriladora, por así decirlo, ¿no? Te ahogas, entonces vamos a abrir unas palabras que hagan como un masaje que funcione ese oxígeno, que ese oxígeno proyecte todo hacia el exterior y vaya eso funcionando hacia arriba y te ayudes tú. Y el éxito consistirá en que eso, algún fragmento tuyo, algo de lo que haces, pueda conseguir, ya no solo vender por el hecho de vender, sino que pueda mejorar un poco la vida de los demás. Eso es lo más importante. Entonces tú cuando escribes tienes melodías en tu cabeza, sí, que luego son las que das las gracias en los libros. Sí. Doy las gracias en los libros, a veces son melodías o ritmos interiores que uno genera y a veces cojo cualquier canción. Ayer mismo, por ejemplo, estaba en un acto que hice en el Spy Bienal ahí con las escritoras latinoamericanas y demás, y algún compañero también de aquí, y había un grupo folclórico y escuché una tonada musical que no tenía letra, y me quedé y ya me fui rápidamente, apunté en una servilleta y empecé a decir: quiero morirme contigo poquito a poquito, etcétera, lo que me iba diciendo, ¿no? Y entonces ya me cuadró, ya lo puse el texto en internet, ya me cuadró, pero ya el mensaje ya me lo fue dando la propia música. La música que luego yo al escribirlo también hago ese tipo de producción y hago esa sintonía entre imagen, música y demás, que eso me da incluso un chute casi químico cuando estás escribiendo, ¿no? De repente, yo sé, aquí mismo en Barcelona hago como mi alternativa de cuplé, por ejemplo, y entonces hago un texto. Y entonces me imagino un texto típico de cuplé, una música típica de cuplé, y hago una letra completamente diferente a lo que contaba aquella música, pero me dejo llevar por su ritmo interior, me dejo llevar por esa secuencia sintáctica que va dando, ¿sabes? Y eso es importante para que de alguna forma todo lo que vas contando, todo lo que vas haciendo, tenga ese carácter rítmico, porque con la secuencia rítmica, hablando con la secuencia rítmica, abres el corazón y también coloreas los estados de ánimo. Tú te habrás fijado esos cuadernitos que regalas a los niños para ir coloreando, por alguna forma con el lenguaje, cuando vas secuenciando los estados de ánimo, cuando vas coloreándolo, vas pintando que si el 25, que si el 24, 23, y de repente, sin tú darte cuenta, aparece un elefante. Digo, no, aquí hay un elefante. O sea, siempre es un más allá del a priori, un más allá de lo que habías imaginado en principio, que eso te lo da. Porque si haces una escritura, que muchas veces cuando haces guiones parece que te lo exigen de alguna forma porque tienes que trabajar en sistema, ¿no? No hay sorpresa, porque hay un a priori. Sabes que la pareja tal se juntará en una fiesta con la pareja del otro, que volverá a regresar al recuerdo que tenía la pareja del otro del más allá. Si tú tiras del hilo de esa manera, te sorprenderás.
porque llegas incluso a un tipo de texto que luego no vas a recordar ni siquiera que es tuyo. Y a mí me ha pasado hace poco una canción tipo latina, dice, ya hemos hecho la canción, digo, me pongo a escucharla, digo, hostia, pero si esta canción, digo, yo he escrito esto. No la escribí. Voy buscando los archivos, sí, es verdad, la he escrito, ¿no? Entonces bueno, yo para mí esa es un poco la prueba del algodón de que la cosa está funcionando bien, ¿sabes? O sea, de que está funcionando bien porque conectas con una parte de ti que desconocías y de alguna manera cuando ya haces un libro, cuando saltas a la creación de otra canción, cuando saltas a la creación de otro guión, cuando abres el corazón a ese tipo de ventana, a ese tipo de otra historia, ya has iluminado una zona de ti que no conocías. Has entrado en una habitación que había estado cerrada durante mucho tiempo y de repente la has abierto y has empezado a curiosear y entonces ya eres como un niño que vas curioseando constantemente todo. Es decir, de repente te encuentras un álbum de cromos, de repente te encuentras algo que te pertenecía a ti, pero que solo descubres cuando haces ese juego, cuando haces ese cambio de... como de combinación de una caja fuerte, ¿no? Que habíamos hablado alguna vez también. Sí. Entonces, en el apartado de hacer una literatura rítmica y tal, digamos que tú has vuelto a lo que sería el origen literario, porque realmente el romance, los autores griegos, la misma Biblia está escrita así. Lo primero fue el silencio. Entonces, el silencio lleva una música que no es silencio, lleva la música de la naturaleza, que te pones a escucharla y todo está sonando si te fijas en lo que está sonando. Eso que viene sonando viene con un cifrado casi siempre de percusión, que es una apertura del alma y que tiene que ver con el sentido de la oración. De tal manera que cuando estás escribiendo también estás rezando, aunque sea de forma laica, para de alguna forma hacer como una conjura o de alguna forma hacer una petición tanto directa para ti o como no. Yo creo que por ese lado también esa escritura es muy curativa. Por eso cuando hablas con los coach y te dicen, no, es que hacemos una literatura, hay que darlo primero, segundo, tercero, cuarto. No, en el primero que das el segundo, tercero, cuarto estás cerrando la magia. La magia se produce cuando tú giramos ahora y miras, hay una florecita que están haciendo, lo que sea. Eso no lo habíamos visto. Si la magia la encarcelas, si ya vas buscando la flor con la cámara, no vas a encontrar la sorpresa de la flor. O sea, la literatura, la vida y la creación es la sorpresa que te da el instante, esa sorpresa maravillosa que te da todo ese esfuerzo y que te hace crecer a partir de escribir tanto para ti como ese proceso lo comunicas y se expansiona y se produce de forma maravillosa con los demás. Eso es así, es pura magia. Si sigues un poco el código de la magia, claro. Volviendo a tu libro, ¿qué diferencias encontraremos entre Barceloca? Es que me cuesta el Barceloca y Madrid, ¿cómo era? A ritmo de Madrid. A ritmo de Madrid. ¿Qué diferencias y qué similitudes? La diferencia, similitud porque es la misma persona, aunque hay muchas personas dentro de mí, pero cada libro, aparte de cada libro más muy vinculado a experiencias vitales, como sabes yo escribo muy sobre el terreno, incluso los lugares sobre los que estoy escribiendo, me mezclo con la gente. Si he de hablar de un bar de prostitución, voy al bar de prostitución. Si he de hablar del barrio tal, me instalo en el barrio o paseo por el barrio. En el caso de Barcelona, que es mi ciudad de origen, sí, la he vuelto a patear y a visitar, evidentemente, porque no quería hacer una foto retrospectiva, no, quería hacer un retrato desde dentro y con mirada hacia el futuro, pero enganchando, digamos, en los puntos. Aquí es una ciudad puerto de mar, como diría, los puntos, los embarcaderos emocionales donde puede engancharse la barca para seguir creciendo, ¿no? Entonces cada libro es un crecimiento personal. Es la misma persona, pero es un crecimiento personal. No es tanto una cuestión de estilo, que cada vez, digamos, se va perfeccionando en el sentido de ser un estilo, digamos, moderno, digamos, puedes llamarle vanguardista. Por eso conecto mucho en los actos con la gente más joven, porque es un lenguaje que intenta vivir el lenguaje de que se vive hoy, ¿no? Sin perder la tradición y uniendo todas las novedades que se puedan unir. Es un poco eso, pero sobre todo cada libro es un crecimiento. No entiendo, digamos, claro, cuando se hace ahora tanta novela de género, negra, histórica, todo lo que quieras, si no incorporas la literatura de la experiencia no creces, no vives, ¿no? Y claro, ya no se trata tanto de patar desde el punto de vista literario y nada, se trata de que cuando tú escribas o todo lo que escribas también significa un cambio, un transporte vital, que las palabras se transporten de otra manera y que tú te transformes también de otra manera.
¿Tú cuando empezaste a escribir, ya empezaste así tan libremente o esto te lo has hecho a través de los años? Yo he sido siempre muy libre, ¿eh? He sido siempre muy libre, incluso cuando empecé a escribir siempre empecé en el periodismo como forma alternativa, creando colectivos en la época precisamente que bullicionaba Barcelona. Estuvimos con El Ajo Blanco, con El Viejo Topo, con Cuadernos para el Diálogo, con toda la gente un poco alternativa que ofrecía posibilidades para colocar determinados tipos de textos. Y ya precisamente cuando me pilló Puyal y Victoria Prego y Lobatonta para televisión, me pidieron que fuera eso, que fuera original, ¿eh? Y entonces siempre me pedían los textos de presentación de los personajes, por eso me mandaban a convivir con los personajes mucho tiempo, que eso fue un regalo fantástico, porque poder convivir con Antonio Gala, Sánchez Dragó, Anabel, Víctor Manuel, etcétera, con toda la gente más o menos conocidos o gente que estaba empezando y luego llegaron al culmen, ¿no? Tamames el mismo, Garrigues Walker, etcétera, y luego yo hacía mis textos que muchas veces eran desconcertantes para el realizador, pero que luego, después de debatirlos, yo no me echaba para atrás, yo peleaba por mi forma de hacer, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer, cuando fui guionista de programas culturales de mucho tiempo, viajero allí con El Arte de Vivir, yo hacía unos textos directamente después de añadir con el realizador las secuencias de imágenes, con lo cual el realizador, el jefe, que venía de ser, y es un gran realizador, ya murió el pobre Luis Calvo Teixeira, casi hermano de Ibáñez Serrador en la época de Asunto, decía: Juan Carlos, dice, ¿dónde están los sujetos? ¿Dónde están los verbos aquí? Oye, ¿qué pasa, tío? Dice: no entiendo nada, pero cuando he visto las imágenes lo entiendo todo. O sea, porque yo estaba escribiendo al compás de la imagen. Por ejemplo, hice uno que se ha vuelto a pasar hace poco, año 83, estamos hablando ya de 40 años, de cuando yo empezaba allí, que se llamó Madrid, Madrid, Madrid. Y se emitió en El Arte de Vivir, y luego se ha emitido muchas veces, está en Mediateca de Televisión, no tiene ni una sola palabra. Es trocitos de canción de Madrid que se van enlazando con imágenes. Desde el Pirulí se ve un país, Madrid de Barney, cantidad de historias, ¿no? Madrid de Barney, desde el Pirulí se ve un país, infinidad. Entonces el Madrid de los Leños, Madrid, el chica de ayer del pentagrama, vamos con el Antonio Vega, todo eso, entonces ibas secuenciando y ibas poniéndolo. Ya no hacía falta texto, no hacía falta decir, y ahora estamos en el pentagrama y hay una canción de Antonio Vega, no. Que la gente busque, porque eso es un pinchazo, es una historia, es una forma, es una invitación para que la gente luego vaya y busque. O sea, que tenga ese efecto de feedback, que tenga ese efecto de respuesta que tiene la creatividad. O sea, cuando tú haces comunicación, ¿qué buscas producir? Si tú haces un discurso cerrado, tú haces o haces un discurso universitario, o haces una historia de conferencia pura, ¿no? No tienes que hacer un discurso abierto, tienes que hacer una fuerza que te permita en un momento determinado jugar y conjugar todos los elementos, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna forma te va a permitir la historia. Estás hablando de una manera de composición que era, a ver, como... Un momentito, podemos parar. Sí, paramos. ¡Miralle! Bueno, no sé. Ahora verán. ¡Xavi! No pasa. Sí. Acabamos ya, sí. porque si no te estoy entreteniendo mucho. Te comentaba que estás hablando, o sea, tu manera de componer es la misma que utilizaba un gran maestro de la composición para el cine, que era componer sobre la imagen, como era Ennio Morricone. Pues sí, exactamente, sobre Ennio Morricone, que fíjate como no hace puntadas sin hilo en la imagen. Casi se está secuenciando de tal manera que los directores de cine muchas veces esperaban, modificaban el rodaje en función de la música. Sí. Porque entraba tanto en el tuétano, digamos, de la narración, que claro que ya era una magia, ¿no? De auténtica magia. Así que hay que seguir por la magia, por la comunicación y escuchando Radio Despí, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, y para acabar, porque tienes que atender a tus seguidores, tus followers, que se diría hoy en día, un poquito de propaganda sobre Mediateca y sobre tus compañeros. Sí, bueno, Mediática, bueno, la verdad es la editorial que me ha editado, que me animó a editar este tipo de libros, porque yo no era muy partidario, había hecho muchos otros libros, pero muy vinculados a tareas colectivas, a imagen, etcétera, ¿no?
catálogos, libros de colaboración, el que hicimos con Silvia Marsó y Giner Liévara, el Baile y Lágrimas, La empresa invisible que hicimos con Miguel Bosé Racielero, pero libros así donde tal, ella me empezó, Violán Muñoz me empezó a pedir prólogos y me empezó a pedir que hiciera presentaciones de escritores y dice, venga, tienes que escribir. Y empezamos con Zona Sensible el 2015, que es como un segundo ciclo, que era pensamientos en forma de tweet cortitos, cuando el tweet era más corto, claro. Y luego ya tenemos 11, este es el número 11, porque vino Afectos en Acción, vino Conexiones Naturales, vino Placeres Compartidos, vino El Viajero Emocional, Al Ritmo de Madrid, Amor Manando Amor, a ver si me acuerdo de todos, Quedan Más Cielos, el Zarabanda Goza, El Niño del Tobogán y el Barceloca, y vamos haciendo hasta que resista la máquina. Pues nada, un placer, como siempre, haberte tenido aquí y que nos hayas atendido con todo lo que tienes allá en el chiringuito. Venga, ahora te lo firmo. Venga. Bé, espero que us hagi agradat la entrevista amb en Carlos Villarrubia. Una entrevista plena d'humanitat, com és ell, d'humanitat. O sigui, jo és que em passaria les hores escoltant amb en Carlos perquè quan algú mereix escoltat, val la pena d'escoltar-lo. I jo crec que en Carlos, per la seva sabidoria, perquè és un home molt viatjat, per la seva experiència, per la seva humanitat, és una d'aquelles persones que sempre té la paraula adequada i que val la pena de ser escoltat. I per acomiadar-nos d'aquesta entrevista que li van fer, jo crec que el millor és acomiadar-nos amb les seves paraules i amb un altre capítol del nou llibre que ha presentat, Barceloca, que està a la venda i està disponible. Llegiré el capítol primer, capítulo 1, Mis nubes de colores. Y dejar que la vida me lleve y recibir el beso de las estrellas, cantar bajo la lluvia por el mercat de las flors y disfrutar con Andrea Jiménez, tacones abriendo paso, la creación de su coreografía, herdeiras, en las salas de infinitos espejos del Institut del Teatro. Con Isabel, Aida y la energía femenina regalándome espacios de colaboración. El piano coquetón y mi sombrero en dulce fotocuadro para Instagram. Y, de repente, vienen volando nubes de colores, extendiendo su exploradora geometría por las faldas de Montjuïc. Palacio de los Deportes, Palacio Nacional. Era brillante de Augusto Algueró y Guijarro, articulando estribillos en todo el mapamundi de músicas imaginables. Sí, siempre acuden al rescate mis nubes de colores en un todo anímico que mezcla melancolías otoñales con impulsos al revivir afectivo que nada saben de las hojas secas que tan bellamente convertidas en canción por el turolense Ángel Galán al amparo de la estación de mayoría. No dudó en pasear de Plaza Cerdá a Plaza España y curiosear la línea del cielo, con áticos, buhardillas, gárgolas y balconadas que me ofrecen los veteranos edificios de Gran Vía. Tiene vida la arquitectura, tienen alma las ciudades, aunque mandatarios de diseño a menudo se empeñen en despersonalizarlas. Hay Quijotes aún por Barceloneta, molinos al viento con melodías italianas por aquel festival de la canción mediterránea. Luis del Olmo, Conchita Velasco, Isabel Bauzá, Marisa Medina, Federico Gallo, dúo dinámico y Bruno Lomas, como ayer. Alberto Closas y la Mariona de Joan Oliver, y un Sembana que hermana Salomé y Raimon, con la inspiración de Josep María Andreu y Lleó Burrell. Se nos fueron muchos cromos de amores perdidos en días paradójicamente claros, pero siempre perdurará la esperanza del y volver, 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 del turnero turnará.
Jo crec que és preciós llegir-lo i és un dels escriptors que veritablement es pot llegir en veu alta perquè la seva literatura està concebuda per ser llegida en veu alta, ja que presta atenció a la modulació de la paraula i a la musicalitat d'aquesta i a l'enllaç d'una paraula amb altra, sense deixar de trobar el nom adequat, el verb adequat, l'adjectiu adequat. Bé, jo la veritat és que poc més puc dir d'en Carlos Villarrubia, ja que jo crec que a l'entrevista ell ha dit, si no tot, sí una part de si mateix, de la seva literatura i de la seva obra Barceloca. I ara posarem una cançó que segur que li agradarà, segur. Peret y su gitana hechicera. Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, rumbas y flores, vente al paralelo, Fuente Canaletas, Mercado San Antonio, gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, tan llena de gracia, maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, romántica reina, maramón, la que nos parió, es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, los niños que lloran, su justa palabra, la flor de la rambla, gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, tan llena de gracia, maramón, más guapa que el sol, Porque sí, gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, romántica reina, maramón, la que nos parió. A todos les abre su corazón, sin acepción de razas ni de color. Humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado al amor. Una sagrada familia se ha levantado en su interior. para el mal de amores, Rumbas y flores, vente al paralelo, Fuente Canaleta, Mercado San Antonio, gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, tan llena de gracia, maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, romántica reina, maramón, la que nos parió, es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, los niños que lloran, su justa palabra y la flor de la rambla. Gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, tan llena de gracia, maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maramón, hechicera gitana, maramón, romántica reina, maramón, la que nos parió. Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona.
tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Barcelona tiene poder. Gitana hechicera, maramú, hechicera gitana, maramú, romántica reina, maramú, la que nos parió. Meravellosa cançó de Peretti, que estic ben segur que és una cançó que agrada a Carlos Villarrubia. Estic ben segur perquè li agrada tot allò amb aire popular. I ara inauguraré una secció que no sempre faré, una secció en el programa que es dirà Placeres culpables, plaers culpables, en la que parlaré de coses que m'agraden, de cinema, bàsicament, però que per una raó o una altra són coses incorrectes, coses que no són correctes, coses que xirrien en la bona societat, per una raó o una altra, però que, per lo que sigui, a mi m'agraden. A mi m'agraden. Placeres culpables, plaers culpables. No faré un estudi en profunditat d'això. Per exemple, avui us parlaré d'un film 7 novias para 7 hermanos, 7 brides for 7 brothers, un film meravellós, que no entraré en ell a fons, senzillament el mencionaré, us posaré una musiqueta i us explicaré, us faré 5 cèntims de per què per mi aquest film, 7 brides for 7 brothers, 7 novias para 7 hermanos, és un plaer culpable. És un plaer, però molt, molt, molt culpable. I ho farem, primer de tot, ho farem escoltant un dels seus temes musicals. Un dels temes musicals del film que més m'agraden. M'agraden altres temes musicals, però aquest m'agrada força. En tots vosaltres, Sprim, Sprim, Sprim. Oh, the barnyard is busy in a regular tizzy, and the obvious reason is because of the season. Ma Nature's lyrical with her yearly miracle. Spring, spring, spring. All the hen folk are hatching while their men folk are scratching to ensure the survival of each brand new arrival. Each nest is twittering, they're all babysittering. Spring, spring, spring. It's a beehive of budding son and daughter life. Every family has plans in view. Even down in the brook, the underwater life is forever blowing bubbles too. Every field wears a bonnet with some spring daisies on it. Even birds of a feather show their clothes off together. Sun's getting shadowy to spotlight the finery. Spring, spring, spring. From his eyrie, the eagle with his eagle eye gazes down across his eagle beak. And the vixen, his lady with the legal eye, screams, suppose we set the date this week. Yes, sirree, spring disposes that it's all one supposes it's a real bed of roses, wagging tails, rubbing noses. Each day is Mother's Day, the next
It's a Mother's Day when love is king. Frank, Dan, Ben, Caleb, everybody. Millie's having her baby. Martha, Ruth, hurry! Hurry! I'm an uncle. Maravillosa escena de Seven Brides for Seven Brothers, la cançó Spring, 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 que precedeix el naixement d'una nena. I per què per mi aquesta pel·lícula, aquesta magnífica pel·lícula, és un plaer culpable? Doncs per la història que explica, que és una història amb un caràcter tremendament masclista. O sigui, és molt, molt masclista. És una història realment inaguantable. Ja sabeu, la història va de 7 nois que són germans, que estan sols a la muntanya. El germà gran decideix casar-se, decideix baixar al poble i trobar una dona per casar-s'hi. Troba una dona, es casa amb ella, la porta a la granja familiar i la dona es troba doncs, que aquello doncs, és una esclavitud, no? O sigui, l'home l'ha enganyat totalment i la sotmet a una esclavitud, no? A veure, hem de dir que en el temps que tracta la pel·lícula, no en el temps que es va fer, en el temps que es tracta la pel·lícula, molts matrimonis eren més o menys d'aquesta manera. Eren homes sols que baixaven a un poble o per carta concertaven un matrimoni amb alguna dona que moltes vegades aquesta dona solia ser una prostituta, solia ser, no era sempre el mateix, i que mitjançant el matrimoni amb un home honest, entre cometes, doncs es regenerava, no? Després podia ser un bon matrimoni o podia ser una història de violència i alcohol. Aquí això ja són altres històries, però que parteix d'un fet real que succeïa a l'època. Després, com que els altres germans, ja parlem de la pel·lícula, se sentien sols, decideixen raptar a 6 dones per portar-les allà a la muntanya, no? Doncs, commemorant el rapte de les Sabines, que també històricament, de fet, en algunes cultures encara es fa un rapte simbòlic de la dona per part de l'home, doncs, en moltes cultures, la manera d'aconseguir dones era raptant-les d'altres pobles. Evidentment, jo estic comentant tot això, però no ho defenso, que quedi clar, estic parlant de lo que hi ha, o de lo que hi havia. Fins aquí la pel·lícula bé, no? Perquè pot ser una comèdia més o menys divertida en la qual es desenvolupi una guerra de sexes, de, 6 germans que es casen amb 7 dones o que rapten a 6 dones, una ja no és raptada, una és consentida, diguem, no? Però fins aquí doncs, podria ser una comèdia més o menys divertida partint d'una
d'una trama o partint d'un supuesto estrambòtic, que és el rapte de les dones, no? I podria ser una comèdia divertida, de fet té les seves parts divertides, entre cometes, perquè el seu humor avui en dia ha quedat una mica d'allò, pel tema que ja hem dit de que és molt masclista. Ja he dit que fins aquí ve perquè podria derivar cap a una comèdia blanca no en el sentit ètnic, sinó blanca en el sentit d'una comèdia sense pretensions, ben intencionada i tal, sobre la guerra dels sexes que estava tan de moda ja en els anys 50, 60, que ja es va començar a popularitzar als anys 30 en l'escramball, etc. El que passa és que l'escramball tenia arguments molt més esbojarrats i avançats que aquesta comèdia musical. Però resulta que la pel·lícula és, com ja hem dit, molt masclista, on cadascú té els seus rols, els homes, doncs, el rol de treballar, les dones el rol de cuidar la casa, netejar la roba, fer el menjar, satisfer a l'home després de la seva jornada laboral, es pren d'allò que un bon marit doncs, ha de ser atent amb la seva dona, l'ha de tractar bé, s'ha de vestir bé, ha de procurar d'estar net, etc. Ja veieu que tot així és molt de rol, no? Molt de rols, no? Que avui en dia no acaben d'encaixar, no és que no acaben d'encaixar, no encaixen bé. Malgrat tot això, és el meu plaer culpable, perquè realment això és aberrant, tot el que estic explicant és aberrant, però les cançons que el missatge és aberrant també, no deixem, el missatge és aberrant, però les cançons i els balls són fantàstics i el ritme de la pel·lícula és fantàstic i està ben construïda. O sigui, malgrat tot això, és una pel·lícula ben construïda. Malgrat tot això. Per això, Seven Brides for Seven Brothers, 7 novias para 7 hermanos, 7 núvies per 7 germans, és el meu plaer culpable d'avui. I amb aquest plaer culpable m'acomiado fins la setmana que ve. Una salutació per tots. No falteu al proper programa de Alegra'm el dia amb un servidor, en Josep García, i molt important, no desconnecteu perquè ara ve Ruta 66 amb bona música. Alégrame el día. Te vas a casar, tienes un compromiso, una boda, una comunión, y necesitas un fotógrafo o alguien que filme ese maravilloso día, pues no lo dudes, ponte en contacto con Josep García en el teléfono 628-200-982 y tu día, el mejor día de tu vida, quedará fotografiado y quedará impreso para siempre en vídeo. 628-200-982, especialistas en reportajes de boda, bautizos, comuniones y eventos sociales. Cubrimos cualquier tipo de evento, con vídeo y con fotografía. 628-200-982.